días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos en esta mañana de domingo, qué bueno que nos damos cita. Y vamos a continuar estudiando esa temática que iniciamos la semana pasada con el título de ¿qué es la libertad cristiana? ¿Qué es la libertad cristiana? Nuestro texto base es Gálatas 5, verso 13 al 16. Vamos ahí, por favor, para dar lectura. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Bien, vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti en humildad, reconociendo nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones morales, los desvíos que de manera regular continuamos cometiendo, siendo que habiendo sido redimidos por tu gracia, habiendo sido constituidos en tus hijos, Señor, tendríamos que ir progresando con mayor dinamismo hacia una vida de integridad y santificación. Ayúdanos, Señor, a conocer qué es nuestra libertad y cómo vivir la libertad de forma tal que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Bendecimos y exaltamos tu nombre, perdónanos por el pecado y la maldad y ayúdanos a vivir en integridad. En Cristo Jesús nuestro Dios. Amén. Comentábamos la semana pasada que vivimos en una época en la que la humanidad en general, agrupada, agremiada en diferentes formas de integración social y cultural, defendemos a ultranza nuestro derecho al estilo de vida, y a eso le hemos definido libertad. Libertad es defender a cualquier costa el derecho que yo tengo a acceder a un estilo de vida, mientras este estilo de vida sea suficiente o gratificante para mis intereses personales o de grupo. Y en esta búsqueda de la libertad, del acceso pleno al estilo de vida, bueno, los grupos comunitarios son capaces de derribar cualquier circunstancia que les limite, cualquier barrera de autoridad, aún barreras legales. Hoy al pecado se le llama así, derecho al estilo de vida. Y en aras de la libertad se busca el estilo de vida a cualquier costo. Pero, por supuesto, sabemos nosotros, a la luz de la Escritura, que eso no es la libertad. En Juan 8:34 el Señor Jesucristo dice así: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces, la sociedad y esos grupos comunitarios a los que me refiero, en realidad lo que están buscando es mantener la comisión plena e impune del pecado al cual están habituados y les gratifica humanamente, les gratifica carnalmente, y a eso le definen libertad. Pero no es así. Jesucristo dice: si practicas el pecado, estás esclavizado por tu pecado. Pero también dice en el 8:36 del Evangelio de Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres, seréis verdaderamente libres. Quiere decir entonces que la única liberación que como seres humanos podemos realmente vivir y experimentar es la liberación resultante de establecer nuestra fe para salvación en el acto redentivo de Cristo en la cruz del Calvario, justificando la humanidad y sustituyéndola en el lugar de la sentencia, en el lugar en donde es ejecutada inclementemente, en ese patíbulo de muerte llamado cruz del Calvario, donde Él nos representa para morir en nuestro lugar. Cuando Él muere en nuestro lugar, entonces dice la Biblia que el precio de nuestra paz fue sobre Jesucristo, somos libertados de nuestra vana manera de vivir y hoy nos encontramos en la posibilidad, en la condición de acceder libremente a la forma de vida que glorifica a Dios en la tierra. Eso es la iglesia cristiana, hermanos, es una entidad humana integralizada por personas
que han recibido a Jesús en sus vidas como Señor y Salvador, se han arrepentido de su pecado, han recibido la presencia del Espíritu Santo por gracia, y hoy entonces de manera interna somos inclinados, somos propulsados a desarrollar la forma de vida que gratifica a Dios, que glorifica a Dios, ¿verdad? En Gálatas 5:1 dice la Escritura, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permanezcan firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud no era otra cosa sino ese amarre que teníamos y que nos mantenía vinculados a la comisión constante del pecado. El Señor nos ha libertado para que vivamos libres, es decir, para que hagamos completamente lo contrario y no retornemos nuevamente a ese yugo de esclavitud que el pecado ejercía sobre nuestras vidas. Pero tenemos que estar firmes. Y la palabra firmeza significa la dificultad de desplazar de una ubicación algo que ha sido situado en esa posición. Tenemos que ser firmes, hermanos, y para poder ser firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, tenemos que desarrollar algo que se llama peso espiritual. Algo que tiene el peso sustancial suficiente, el peso específico suficiente, es muy difícil movilizarlo de su posición porque el peso le lleva a estar firme. Nosotros tenemos que desarrollar peso espiritual, dimensión espiritual, hoy en condición redimida, a partir de la redención, en una comunión constante, permanente con el Señor, cultivando con seriedad una relación con el Espíritu Santo, a través de la vida de oración, a través de la meditación de la Escritura, a través de la vida congregacional, para poder dimensionarnos de forma tal que nuestra firmeza sea real y seamos inamovibles de esa libertad que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, decíamos que la redención en Cristo Jesús lo que hace es echar a un lado ese grupo de leyes ceremoniales, de liturgias rituales, que existieron en el Antiguo Testamento con el propósito de establecer simbologías y retratos de un sacrificio que tendría que ejercerse con el propósito de extender a la humanidad una condición de libertad. Cuando ese sacrificio se efectúa en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces ya no hay más necesidad ni de retratos, ni de simbologías, ni de ceremonias, ni de días de fiesta, ni de circuncisión física, porque todo eso, hermano, tenía dos fundamentales propósitos, lo comentamos. El primario era que la nación de Israel se distinguiera a través de estos hábitos conductuales y rituales de las demás naciones del mundo conocido y que justamente retrataran el sacrificio de Jesucristo. Cuando el sacrificio de Jesucristo se realiza, entonces, hermanos, ya no hay necesidad de esos rituales y tampoco hay necesidad de una distinción del pueblo de Israel, porque juntamente con la iglesia redimida, Israel y la iglesia se constituyen en un mismo cuerpo, en un mismo pueblo. Entonces, la redención en Cristo Jesús echa a un lado las liturgias, echa a un lado los rituales, echa a un lado todos esos trabajos difíciles de desarrollar en forma habitual que nos hacían creer que de alguna forma a través del rendimiento y el cumplimiento moral podríamos acceder al beneplácito de Dios. Y esto no es así. Hemos comentado que la ley no fue dada para que nosotros fuéramos cambiados y convertidos en personas buenas. No, la ley nos fue dada para mostrarnos la excelsa santidad de Dios, la hermosura de la santidad de Dios. Pero la ley tenía la debilidad de la carne que no podía apegarse voluntariamente al ejercicio de la misma y por lo tanto, hermano, la ley no podía hacer bueno al hombre. Pero Jesucristo, habiendo sido enviado por nuestro Dios, tiene el poder de transformar nuestra naturaleza interior, hacernos el depósito habitacional del Espíritu Santo, y entonces, hermanos, la ley ceremonial es echada a un lado, pero la ley moral que sigue vigente, la ley moral es echada dentro de la vida de un hijo de Dios. Entonces, hermanos, hoy obedecemos a Dios, hoy obedecemos a esos principios de leyes morales que siguen vigentes, no por el ejercicio de una coerción externa, de una entidad legal externa que nos force, que nos obligue a ejercer el cumplimiento de esa ley, sino que hoy respondemos internamente a una persona, a Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, con quien nos vinculamos en una relación de amor y obedecemos deseando obedecer por amor. Esa es la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es la persona que es habitada por el Espíritu Santo.
Un hijo de Dios es entonces la persona que es propulsada desde su interior, no por efectos externos coercitivos, sino desde su interior por el Espíritu Santo, a vivir en amor y en obediencia a Dios y a su ley. Por lo tanto, en un hijo de Dios comienza inevitablemente a generarse el deseo de hacer y obedecer la voluntad de Dios. No por temor, sino por amor. Un hijo de Dios comienza a experimentar eso. En Filipenses 2:13 lo dice claramente la Biblia, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su beneplácito. Entonces, lo que la religión no podía hacer, lo que los sistemas de pensamiento no podían hacer, lo que los decálogos de vida moral y conducta no pudieron hacer, lo que los esquemas rituales y litúrgicos no pudieron hacer en nosotros, es producido en nosotros por Dios. Esto lo produce Dios al interior. Nadie más puede hacerlo. Y para que esto suceda, entonces Dios mora en nosotros a través de la aceptación del mensaje del Evangelio de la gracia. El justo, Jesucristo, pagando por los injustos, nosotros. Y en esa cruz del Calvario se gesta esta sustitución y este intercambio del que hemos hablado tantas veces. El que jamás pecó, por nosotros se hizo el depósito de la culpa de nuestro pecado, para que ahora nosotros seamos la justicia de Dios en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo definimos la libertad? La semana pasada, ¿se acuerdan? La libertad es la capacidad de poder hacer lo que debes de hacer, queriendo hacer lo que debes de hacer. No nada más es la capacidad de hacerlo, sino el deseo ahora de hacerlo. Esto es libertad. Y vamos a ver en esta mañana algunas cosas que la libertad cristiana no es. Algunas cosas que la libertad cristiana no es. Y el mismo contexto escritural nos da esta información. En primer lugar, la libertad cristiana no es para satisfacer la carne. La libertad cristiana no es para satisfacer la carne. Fíjate cómo dice el verso 13 de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Entonces, la libertad cristiana, hermanos, no es para satisfacer la carne. ¿Qué quiere decir la Biblia con la carne? Bueno, evidentemente, hermano, no se está refiriendo al cuerpo físico, a la carne, a la materia física que reviste nuestros huesos o a nuestra osamenta. No se refiere a eso, sino que se refiere a la naturaleza humana caída. Se está refiriendo al yo torcido que me inclinaba a pecar constantemente. Se está refiriendo al viejo hombre que antes éramos. No fuimos libertados en Cristo para hacer lo que nos venga en gana hacer. Y esto es lo que no poca gente, lamentablemente, hace escondiéndose tras la seguridad eterna de la salvación. Nosotros creemos en la seguridad eterna de la salvación, hermanos, porque nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú eres una persona salva por la fe, entonces vas a ser salva toda la vida. Pero la salvación no es la oportunidad de parapetarnos por detrás de esa seguridad eterna de condición redimida en Cristo Jesús por los méritos gloriosos y vigentes de Él en la cruz del Calvario ante la moral eterna y la excelsitud de la santidad de Dios para hacer lo que a nosotros nos venga en gana hacer. No, hermanos, hemos definido que la gracia no es licencia para pecar, no es eso. No, hermanos. Es cierto, el amor de Dios, hermano, no puede ser separado de nosotros. Nada podrá separarnos de este, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni el porvenir, ni espada, ni desnudez, ni angustia, ni persecución. Nada tiene el poder de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra salvación está segura en Cristo y escondida en Cristo, pero esto no nos apertura el derecho equivocado de creer que la seguridad eterna de la salvación nos parapeta para poder ejercer una libertad que tiende a satisfacer los deseos de la carne, el deseo por el pecado. No es así, porque como lo dice el texto, la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne. Si tú eres una persona realmente salva, no vas a utilizar la libertad para gratificar al hombre caído, a la mujer caída que fuiste en el pasado.
¿Por qué? Porque alguien te restringe desde tu ser interno, el Espíritu Santo. Por eso no podemos utilizar la libertad como pretexto o como ocasión para la carne. La palabra pretexto, en esta traducción que estamos leyendo en esta mañana, que es la Biblia de las Américas, pero que en la Reina Valeria se traduce como ocasión. La palabra pretexto u ocasión es un término militar, hermanos, y se refiere a una base de operaciones. Entonces significa que no hagas que la carne sea tu base de operaciones. ¿Qué se hace en una base de operaciones militar, hermano? Se planifica una estrategia y se implementa, se lleva a la práctica. Quiere decir entonces que nosotros no podemos darnos hoy el tiempo de planificar la forma más eficaz, la forma más objetiva de poner en práctica o desarrollar una vida de pecado. El Hijo de Dios no es la persona que se sienta a planificar la manera más efectiva de pecar. ¿Cómo puedo pecar y salir bien librado de mi pecado? No es así. El Hijo de Dios no utiliza su libertad como una base de operaciones, como una plataforma para el pecado. El Hijo de Dios no dice, soy cristiano, voy al cielo y por lo tanto puedo hacer lo que me venga en gana. No, hermanos, el Hijo de Dios no tiene ese pensamiento. Lo que dice la Biblia es que no uses tu libertad como ocasión para la carne. Nuestra libertad entonces, hermanos, no implica esto y nos tiene que quedar perfectamente claro. Pero la realidad es que hay gente que le gusta hacer esto. Y vemos cristianos eventualmente que están en la línea de adoptar esa herejía en su forma de vida. Que la libertad cristiana significa que puedo pecar y puedo salirme con la mía. O puedo pecar y no ser condenado. O tengo el privilegio de hacer lo que yo quiero porque soy un hijo de Dios. Personas que defienden el hecho de que puedes emborracharte, disfrutar de todo tipo de entretenimiento mundano, sexo, lecturas que no debes de hacer, películas sucias que no debes de ver, y puedes apelar a tu libertad cristiana. No, hermanos. El texto es absolutamente clarificador. La libertad cristiana no tiene que ser usada como un pretexto para la carne. De hecho, cuando escuchamos a personas con ese tipo de pensamientos, la conclusión es muy simple y es bíblica. Esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque si fueran verdaderamente salvos, el Espíritu Santo estaría refrenándolos internamente para no utilizar la libertad para pecar. Cuando leemos Romanos 8 nos damos cuenta de que una de las obras del Espíritu Santo es justamente someter la carne, sujetar la carne. Entonces cuando oímos a alguien propagando el hecho de que puedes hacer lo que se te antoje como parte de la libertad cristiana, podemos clasificarlo como menciona 2 de Pedro 2:18. Vamos ahí, por favor. Es una clasificación que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos da de este tipo de personas que consideran que por ser cristianos y parapetados en la seguridad eterna de su salvación, entonces, como serán salvos siempre, pueden utilizar la gracia como la posibilidad de vivir como les venga en gana. Fíjate lo que establece como clasificación este texto bíblico, describiendo particularmente, hermanos, a los falsos maestros. Dice así, pues hablando con arrogancia y vanidad. ¿Qué significa vanidad? Significa vacío. O sea, hay una vaciedad de significado en lo que ellos establecen, en los argumentos que articulan. Hay una vaciedad de significado espiritual real. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Entonces, habla de estas personas que seducen con deseos carnales por sensualidad a los que hace poco tiempo escaparon de aquellos que viven en el error. ¿Quiénes son estas personas? A quienes refiere la Escritura como aquellas que escaparon de poco tiempo atrás de los que viven en el error. Bueno, se está refiriendo a personas que están cansadas de su estilo de vida y están buscando de una u otra forma un cambio en su manera de vivir, en su manera de pensar. En alguna forma son personas que están comenzando a buscar a Dios. Y entonces se encuentran con falsos maestros. Y fíjate lo que dice el versículo 8. ¿Qué prometen estos falsos maestros? Versículo 19, perdón. Les prometen libertad.
Mientras que ellos mismos, estos falsos maestros, son esclavos de corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Estos hermanos son los que le dicen a estas personas que están de alguna manera buscando a Dios, que están buscando un cambio en su estilo de vida. Mira, tenemos para ti la religión perfecta, en la que Dios te ama tanto que puedes hacer lo que tú quieras. Dios te ama tanto que su Hijo murió en la cruz para darte libertad. Hoy puedes hacer lo que gustes. Él te comprende. Y eso se llama cristianismo. Entonces, hermanos, cuando alguien piensa de esta forma, habla de esta forma, está incidiendo en la clasificación de falsos maestros. Fíjate cómo los clasifica Judas. Verso 4. Judas, no Iscariote, ¿verdad, hermanos? Porque ya leemos la Biblia, sabemos que no es Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces, Judas tiene un solo capítulo, vamos al versículo 4. Y fíjate lo que dice. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Infiltración significa adentrarse, introducirse encubiertamente. ¿Qué significa encubierto? Hermano, cuando un espía quiere entrar a una nación para hacer trabajo de identificación de información que atribuye o incorpora inteligencia a la estrategia militar, por ejemplo, ese espía, ¿cómo entra? Entra encubierto. ¿Qué significa entrar encubierto? Significa entrar disfrazado. Disfrazado. La Biblia dice que en las iglesias cristianas hay personas que se han introducido disfrazadas. ¿Disfrazadas de qué, hermanos? ¿De qué? De cristianos. Disfrazadas. Es decir, son meramente ornamento externo, apariencia, sin sustancia, sin realidad. Algo así como la cizaña, que parece ser trigo, pero no tiene grano, no tiene productividad, es estéril, simplemente es una apariencia externa sin sustancia interna. Judas está diciendo, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, es decir, gente sin piedad, que convierten la gracia de nuestro Dios, esta gracia, hermanos, que nos catapulta a la santidad de Dios. Ellos convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Libertinaje, del griego aselgeia, hermanos, que significa maldad, lascivia, libertinaje sexual. Estos falsos predicadores del Evangelio, estos falsos promotores de la libertad cristiana, hermanos, convierten la gracia de Dios. Y decíamos la semana pasada que la gracia de Dios no involucra en el Nuevo Testamento que el Señor desciende a su estándar moral. No, el estándar moral de Dios es el mismo del Antiguo Testamento, porque en Dios no hay cambio, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, Él es inmutable y es uno de los atributos que lo hacen ser Dios precisamente. Él no cambia. Entonces la gracia de Dios no nos presenta ahora un Dios tolerante y bonachón, sino que la gracia de Dios nos presenta un Dios que se apertura, se hace accesible para recibir catapultados por el arrepentimiento y el perdón suyo a la santidad que el hombre antes por la ley no podía acceder. Eso es la gracia. Pero esta falsa percepción de la libertad cristiana convierte la gracia de Dios, hermanos, en libertinaje, en maldad, en libertinaje sexual. Convierten la gracia de Dios en esto. Y la libertad cristiana, hermanos, no es libertad para pecar. Es libertad del pecado, pero no es libertad para pecar. Entonces, cuando tú eres libre, significa que eres desatado para dejar de estar centralizado en tu condición egoísta, dejar de estar centralizado en tus intereses personales o de grupo, para defender a ultranza hasta las últimas circunstancias tu derecho a tu estilo de vida. No, cuando tú eres un cristiano, ahora vives una vida de negación, una vida de abnegación. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Defender sus derechos, ser un proclamador de una falsa libertad. ¿Qué tiene que hacer aquel que quiere ser discípulo de Jesús? Aquel que quiere seguir sus pisadas, su estilo de vida, propagar su forma de pensamiento, vivir como el Maestro vivió. ¿Qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, cargar su cruz. Esa cruz que significa un patíbulo de muerte. Entonces el Hijo de Dios
Los cristianos vamos cargando todos los días una cruz, un patíbulo de muerte, donde podemos hacer morir la natural inclinación que aún tenemos hacia la carne, pero no permitimos que esa carne viva, sino que la acribillamos, la sacrificamos por la obediencia en esa cruz que cargamos. Nuestra cruz, hermanos, no es la de redención. La cruz de la redención solamente la pudo llevar Jesucristo. Nuestra cruz se llama obediencia. El Hijo de Dios, hermano, aún se inclina a la carne, pero por encima de sus deseos carnales, desea más obedecer y amar a Dios. Es restringido internamente por la persona del Espíritu Santo. Ese es el Hijo de Dios. La libertad más grande en el mundo, entonces, hermanos, es ser liberados de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, el poder dar. Y la mejor ilustración de esto en el mundo es Jesucristo, nuestro Señor. Él conocía la libertad como nadie, vivía en libertad como nadie. Y fíjate lo que dice Romanos 13:14. Dice así: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Este verso nos presenta un contraste. O te vistes del Señor Jesucristo o provees para las lujurias de tu carne, hermano. Somos llamados a vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesucristo no proveyó jamás para los deseos de su carne. Fíjate lo que dice Romanos 15:3. Dice así: pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, en quien habita toda la plenitud de la deidad, el soberano del universo, dice la Biblia, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Una vida de negación. En Juan 4:34, de boca de Jesucristo, dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesucristo no proveyó de los deseos para los deseos de su carne. Jesucristo vivió para conocer y ejercer la voluntad de Dios. Por eso Él pudo en la cruz del Calvario con los brazos abiertos antes de expirar, antes de exhalar el Espíritu, dar el reporte final de la eficacia y la efectividad total de su ministerio llevado a culminación. Él dijo: todo está consumado, cumplió la tarea. Glorifiqué al Padre en la tierra porque acabé la obra que el Padre me dio por hacer. Lo dice Jesús en Juan 17. Entonces, hermanos, esa es la libertad verdadera, la libertad cristiana, la que por la gracia nos desata, nos desamarra para no continuar vinculados y esclavizados a los deseos de la carne, al pecado, y nos permite extendernos a la forma de vida, hermano, que verdaderamente se disfruta, que verdaderamente se goza y que glorifica a nuestro Dios. Jesucristo, entonces, vemos que no se agradó a sí mismo y Él es el ejemplo perfecto de abnegación. Entonces, la verdadera libertad cristiana es ser libres de los deseos personales y estar completamente desatados, desamarrados para hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, hermanos. El Señor le dice no al pecado, pero le dice sí a la santidad. Y con ese sí a la santidad también le dice sí al gozo, a la felicidad, a la paz, a la estabilidad, al equilibrio psicológico, a la vida moral correcta, a la vida familiar en estabilidad, a la vida conyugal productiva, a la vida de los hijos creciendo en el modelo cristiano manifiesto por los padres dentro del hogar, a la vida productiva. También significa decirle sí a la vida del sufrimiento por hacer lo correcto, pero también significa decirle sí a la fortaleza y al poder que recibimos de Dios para caminar en integridad en medio de una sociedad caída que ama el pecado. En el mundo sufriremos persecución, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. No teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Ese reino hace alusión a una condición espiritual futura, no a las condiciones terrenas actuales. Entonces, hermanos, eso es la verdadera libertad. La implicación es simple. Nuestra meta entonces no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Esa es la libertad real.
Vivimos de esta forma, hermanos, lo percibimos, lo comprendemos, esto es algo decodificable para nuestro espíritu. Hoy lo comprendemos, o sigue siendo una afirmación imposible de aceptar. La libertad cristiana entonces no es para agradar a la carne, sino para agradar al Señor. Y nuestra motivación no es solamente cumplir el deber, no solamente es cumplir el deber, sino el servicio amoroso, de gratitud a aquel que nos ha librado. Y esto, hermano, es con una gran flexibilidad. ¿A qué me refiero? A que hoy nuestra libertad la vivimos con flexibilidad. Mira, cuando vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en lo que respecta a la práctica del sexo, es definido de forma muy clara por Dios. Dios no tolera el sexo antes del matrimonio ni fuera del matrimonio. Nada fuera del matrimonio. Y hay algunas prescripciones muy severas para cualquier persona que se involucraba, por ejemplo, en adulterio, en fornicación, en bestialismo, en homosexualidad o cualquier otro tipo de desvío sexual. La condenación, hermanos, era severísima en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos que asumir que de pronto Dios cambió todos sus patrones morales. ¿Debemos de pensar eso? ¿O que ahora, por cuanto tenemos libertad en Cristo, podemos hacer lo que nos plazca y decir qué tiene si nos amamos unos a otros y finalmente el motivo de la sexualidad es expresarnos amor? Dios hizo el sexo y entonces usemos el sexo para hablarnos de amor. Bueno, hermanos, hay suficientes personas que lo creen así. Inclusive hoy existen denominaciones que se dicen cristianas que ahora aceptan al interior de su vida comunitaria este tipo de cosas, como si Dios hubiera desechado el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que nada ha cambiado. Los patrones de Dios no han cambiado, así como Dios no ha cambiado. El día que Dios cambie su estándar moral es el día en el cual Dios deja de ser Dios, porque Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces los promotores del sexo libre han infiltrado engañosamente al cristianismo y hoy se da por sentado que el amor sexual es lo más importante y que es la única forma de expresar amor a través del sexo. Y tiene que estar bien porque es gratificante y Dios lo hizo para expresarnos amor. Y hay quienes no lo dicen, hermanos, pero viven de esta forma. Viven de esta forma. Y todo en el nombre de la libertad. Eso, hermanos, no es libertad. Esa es la misma esclavitud antigua a sus deseos personales. Esa es la misma esclavitud antigua a la lujuria, es la misma esclavitud antigua a la carne. La ética de Dios, hermanos, no ha cambiado en absoluto. Es la misma, como lo fue bajo la ley de Moisés. Nada más que ha dejado de ser externa y hoy es interna, está dentro de nuestra vida a través de la energía y el poder del Espíritu Santo. Ha dejado de ser un motivo de temor y ahora es un motivo de amor. Ese es el cristiano. La persona que hoy entiende, decodifica en su ser interno el significado de la ley de Dios, la esencia de la ley de Dios. Y no solamente desea hacerla, sino ama hacerla. No servimos a Cristo porque le tengamos miedo, hermanos, sí. Le servimos porque le amamos. ¿Puedes identificarte con eso? Esto tendría entonces que dejar de ser un imposible en la carne y convertirse en algo completamente posible por el Espíritu. Entonces nuestra libertad, hermanos, no es licencia para pecar y satisfacer la carne, sino libertad para conocer y ejercer la victoria sobre la carne. Libertad para conocer y ejercer victoria sobre la carne. En segundo lugar, la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. No es libertad para lastimar a otros. Fíjate lo que dice el verso 13 de Gálatas 5 una vez más. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y cuando la Biblia hace esta acotación o objetivamente establece esta premisa, es porque hay quienes creyendo ser libres en Cristo terminan pisando a muchas personas. Terminan pisando a otros cristianos. Alguien dijo,
Y con justa razón, y no en el contexto de la Biblia, pero tiene razón. Dice, tu libertad termina donde comienza mi libertad. Y espiritualmente esto tiene completamente la razón. Entonces, nuestra libertad, hermanos, no es para lastimar a otros cristianos, sino servíos por amor, dice el verso 3 en la parte final, los unos a los otros. Servíos por amor. Amor. La palabra en el griego es agape. Es el tipo supremo de amor. Entonces la Biblia nos dice, por ese amor supremo, servíos los unos a los otros. Y entonces volvemos a regresar a la muerte de nosotros mismos. Nuestra libertad en Cristo no es para hacer lo que queramos, sino para hacer aquello que va a ayudar a nuestro hermano, no para lastimarlo, no para lastimarlo. Y la palabra servir, que se utiliza en el texto, es duleo, que significa esclavitud, hacerse esclavo de alguien más. Y esto parece una paradoja, ¿no? Porque usamos nuestra libertad, somos libres en Cristo Jesús, Él nos ha librado, pero esta libertad la tenemos que utilizar para hacernos esclavos de alguien más. Es una paradoja, pero no es una contradicción. Porque un servicio así, motivado por el amor supremo, es un servicio que no se hace obligado por una coerción externa. No hay una entidad externa que te obligue a hacerlo, sino que es algo que se hace de manera voluntaria en respuesta a la inclinación que genera en nosotros el Espíritu Santo. Somos liberados para ser esclavos los unos de los otros, pero no por presión, sino por amor. Romanos 14:1, vamos a ver esto. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos, inspirado por el Espíritu Santo. Presenta esta escena que vamos a evaluar, o más bien vamos a analizar con la guía del Espíritu Santo, en donde por encima del egoísmo, hermanos, está el servicio a los demás. Entonces, tú podrías decirle libremente al hermano que tienes a la izquierda y a la derecha, hermano, vivo para servirte. ¿Por qué no volteas a ver a tu hermano que tienes allá a un lado? Y dile así, vivo para servirte. Dile, soy tu doulos, soy tu esclavo. Algunos se los van a llevar esta tarde para que les hagan el aseo en la casa. Pero si el hermano hace eso contigo, entonces tal vez no era tu hermano, porque él también debe esclavitud a ti. Es decir, un servicio mutuo, un servicio motivado no por coerciones externas, sino por amor. Pero fíjate cómo lo esquematiza este ejemplo que plantea el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en Romanos 14:1. Dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar o contender sus opiniones. Aceptar al débil en la fe. Entonces nos presenta a dos tipos de cristianos, los débiles y los fuertes. Y en este contexto, el débil es la persona que todavía tiene apego al cumplimiento de las leyes ceremoniales. La persona que todavía es legalista, la persona que todavía, aún siendo cristiana, todavía se inclina a una vida de liturgia, a una vida de ritualismo. Esa es la persona débil. ¿Y quién es la persona fuerte? La persona fuerte es el libre. Es la persona que ya comprende, entiende y acepta la libertad que Dios le ha dado de ese sistema legal. Y entiende entonces que el cumplimiento a la ley no se hace por coerción externa, sino por respuesta interna a la persona del Espíritu Santo. Esa es la persona fuerte. El cristiano maduro, entonces, es quien entiende su libertad. El débil aún está aferrado en alguna forma a la ley. Por ejemplo, en la iglesia en Roma, habían muchas personas judías que eran salvas. Pero cuando se les decía, eres libre, ya no tienes por qué estar sujeto a las ceremonias, puedes cambiar tu dieta, porque recuerda que uno de los elementos más rituales y más rigurosos en cuanto a las leyes mosaicas eran las leyes alimentarias. Entonces, cuando a este judío cristiano se le decía, puedes cambiar tu dieta con libertad, ya no estás obligado a cumplir las leyes ceremoniales, los días de fiesta, puedes dejar eso, estás libre de eso, estás libre de guardar el sábado. A ese judío, hermano, le era muy complicado aceptar esto. ¿Cómo voy a dejar de guardar el día de reposo y las leyes ceremoniales? Él no podía hacer eso en su conciencia todavía.
Entonces se daban casos, ¿verdad?, donde entre hermanos en la fe se invitaban a comer a sus casas, pero sucedía que el anfitrión era una persona fuerte y el invitado una persona débil, y entonces el débil veía que la persona fuerte estaba comiendo carnitas michoacanas, carnitas de Uruapan, hermano, de Quiroga, y entonces este hermano débil sería por el ejercicio de una libertad que él no comprendía, que todavía no aceptaba, porque la ley mosaica impedía el consumo de carne de cerdo, porque el cerdo era una tipificación del pecado. Pero sucede que el pecado fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario, por lo tanto ese simbolismo ya no era necesario en la dispensación de la gracia. Pero el débil todavía por su inercia, hermano, no lo podía comprender. No lo podía comprender. Y eso que no le permitía aceptar y disfrutar la libertad se llama inercia. Es como el tren del que hemos hablado en el pasado, hermano, cuando tú vas como locomotorista de un tren que viene arrastrando a toda velocidad 200 carros cargados a tope, y de repente te dicen, activa el freno, tú como locomotorista activas el freno, pero el tren no se va a detener donde activas el freno, se frenan las llantas y comienzan a chillar sobre la rivía, esas llantas, esas ruedas metálicas, y el tren todavía tarda 1 kilómetro, kilómetro y medio en hacer alto total, porque tiene una inercia del peso de aquello que está detrás de él. Por eso, hermano, jamás le vas a ganar al tren. Porque cuando el tren vea que te estás cruzando la vía, cuando él ya está acercándose a la zona de cruce y activa el freno, por inercia no se va a poder detener. Entonces al tren no hay que ganarle. ¿Qué hay que hacer cuando pasa el tren, hermano? Detente y sé paciente, porque si no te va a llevar el tren, hermano. El tren no se puede detener al instante en el cual se activa el freno por la inercia. Bueno, nosotros como hijos de Dios también traíamos algunas inercias. ¿Te acuerdas cuando recién conociste al Señor Jesucristo y comenzaste a experimentar el gozo de su perdón y de su amor, pero aún te costaba trabajo desatarte de las prácticas litúrgicas y rituales de tantos años de religión estéril? ¿Te acuerdas de esa fase en tu vida? Y ese tipo de consejería es frecuente entre los nuevos conversos, hermanos. Y es obvio, cuando se acercan y nos preguntan, pastor, ¿estaría mal que bautice a mi bebé? Es que mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos me están presionando a que lo bautice. ¿Estaría mal que lo bautizara? Inercias a las que están acostumbrados. Pastor, ¿está mal que mi hijo participe en el altar del Día de Muertos y que lo disfrace de calabaza embrujada para el Halloween? ¿Está mal, pastor? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser pacientes. Y tenemos que enseñar el uso de la libertad. Tenemos que enseñarles la verdad, pero con paciencia. O cuando te deshiciste o nos deshicimos de nuestras imágenes, hermanos. Esos ídolos, hermanos, que poblaban el interior de nuestras casas, y cuando los quitamos de sus altares, aún lo hicimos con cierta culpabilidad interna. Hermano, eso se llama inercia. ¿Y qué era eso, hermano? Sino debilidad. Nos hacía muy difícil aceptar de forma inmediata la libertad en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que sucede cuando el fuerte en la fe desfila su libertad delante del débil en la fe? Yo soy fuerte en la fe, y entonces desfila, ¿verdad?, con luz, con sonido, con cohetes, con anuncio, la libertad delante del débil, y lo hace sin inteligencia, sin misericordia. Lo único que hace es herirlo, lo lastima, porque el débil tiene dudas y piensa que algunas cosas no están bien. Entonces lo mejor para ese judío cristiano fuerte es no comer esas carnitas, porque su hermano débil en la fe podía sentirse ofendido. Y ese es el punto. Hay algunos que son débiles en la fe. Fíjate lo que dice el versículo 2, Romanos 14. Dice así: uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solamente come legumbres. Y eso de que solamente come legumbres no significa que fuera vegetariano, sino que le daba miedo comer carne que probablemente había sido ritualmente sacrificada a los demonios, porque eso era muy habitual en el mundo antiguo. Y entonces, bueno, lo que nos dice la palabra de Dios es que si tú no sabes si fue o no sacrificado, tú con acción de gracias tienes que presentar esto al Señor y comerlo con libertad y tranquilidad.
No participes de los sacrificados de los demonios. Significa que no participes de esos rituales de sacrificio o de ofrecimiento espiritual a los demonios. Eso no lo podemos hacer. Pero hermano, cuando vamos a la carnicería y compramos nuestro kilo de aguayón o de cara o de lo que te guste, ¿verdad? De suadero, hermano, tú no sabes qué se hizo previamente con esa res. Tú simplemente vas por una carne que con acción de gracias la presentas delante de Dios y la comes con libertad, ¿cierto o no? Pero en aquel entonces, hermanos, en el contexto sociocultural, era frecuente el sacrificio de estos animales que antes de venderse en la escena pública, en el mercado público, se sacrificaban a los demonios, a los ídolos. Entonces el débil en la fe muchas veces se abstenía de comer carne por si acaso el animal había sido sacrificado a los ídolos. Y fíjate lo que dice el verso 3. El que come, o sea, el fuerte, no menosprecia al que no come. Y el que no come, es decir, el débil, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué significa esto? Que Dios recibe, Dios acepta a los débiles y a los fuertes, a los que comen y a los que no comen. Entonces, hermanos, no hagamos de las debilidades de nuestros hermanos un motivo de contienda o de menosprecio. No hagamos de las debilidades de nuestros hermanos que de manera natural aún tienen por causa de las inercias de las cuales están en el proceso de total desapego para poder aceptar con plenitud la libertad en Cristo, no hagamos de esas debilidades un motivo de contienda o de menosprecio. La persona débil aún no ha descubierto en su corazón el significado de su libertad. Aún tiene una inercia legalista. Él todavía ve el cristianismo como un conjunto de reglas. ¿Por qué? Porque venimos todos, o la mayoría, de forma común, de un sistema religioso anacrónico, estéril, improductivo, que nos llenó de reglas y de liturgias y lineamientos sacramentales. Y el hombre, ¿verdad?, le decían el chupacabras del colorín. Pero en el hecho de su muerte manden traer al cura y que le den los santos óleos, porque si no cumple con ese sacramento, ¿te das cuenta? Liturgia, reglas insuficientes, innecesarias, vanas, completamente vanas. Nosotros tenemos que ser pacientes. Venimos de un sistema ritual tan rígido, tan duro, tan bien provisto de elementos litúrgicos, hermanos, rituales, que tenemos que ir desapegándonos. Y Dios es quien hace esto a través de la comunión con Cristo, de la comunión con Él. Hay cristianos que aún ven entonces el cristianismo como un conjunto de reglas, pero también hay iglesias que lo ven así, porque sus reglas no permiten experimentar la plenitud y libertad del Espíritu Santo. Están entonces intentando restablecer sistemas mosaicos, sistemas legales, externos. Entonces las personas que no entienden su libertad tienden a vivir apegadas a rituales y reglas religiosas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si tú eres un cristiano fuerte, no te burles de ellos, no los menosprecies, no. Dice la Biblia, recíbelo como un hermano amado. Versículo 1 dice, Romanos 14:1, aceptad, recibe al que es débil en la fe, recíbelo. Tu libertad, hermano, no es justificación, porque no estamos hablando de cosas morales pecaminosas, estamos hablando de cosas que son neutrales moralmente, digámoslo así. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Fíjate lo que dice el versículo 4 y 5, continúa Romanos 14. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está de pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Aquí refiriéndose a los días de fiesta de las liturgias judías. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene, y da también gracias a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura, hermanos? Que no tendría que ser motivo de conflicto entre los hermanos en la fe. Dios se va a encargar de llevar a crecimiento espiritual a cada uno de sus hijos. Dios se encarga de poner en nosotros el deseo, el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su propia voluntad, para su beneplácito. Es decir, Dios promueve, Dios propulsa en nosotros la santificación, el crecimiento en el ejercicio de la santidad.
Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Te das cuenta? Hay un tribunal llamado el tribunal de Cristo, en donde los hijos de Dios no vamos a ser juzgados para vida o para muerte, porque el juicio para vida o muerte ya fue juzgado en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús. Hemos creído en ese sacrificio para la expiación de nuestra vida, en la sustitución de la recepción del castigo por el pecado. Hemos creído en ese sacrificio, hermano, que no retiene a Cristo en la muerte, sino que por el poder del Espíritu Santo le resucita de los muertos. Hoy somos hijos de Dios. Sin embargo, seremos expuestos ante un tribunal, el tribunal de Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde solamente el juez justo, Jesucristo, va a poder definir la eficacia, la calidad de vida cristiana que desarrollamos mientras estuvimos en el cuerpo en la tierra, y la premiación o la no premiación vendrá directamente de su mano, directamente de Él. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:16. Andad como libres, vive como libre, pero no uses la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No desfiles tu libertad con bombo y platillo delante de alguien que no la entiende. No hagas eso, hermano. No hagas eso. Porque vamos a convivir constantemente con hermanos que aún tienen inclinación a los aspectos legales. Hermanos, por ejemplo, que creen que después del servicio dominical salir a comer a un restaurante con tu familia y degustar ese tiempo armónico es pecado, porque el día del Señor es día del Señor. Y entonces, terminando el servicio, tendremos que llegar a la casa para continuar orando y leyendo la Biblia hasta que se termine el día. Bueno, sí, efectivamente, si quieres hacer eso y eso crees que glorifica, hazlo, pero no juzgues a quien no lo hace así. Y si tu hermano débil en la fe lo hace así, no lo menosprecies. El hermano débil en la fe no está comprendiendo que después del servicio, haber alabado a Dios, conocido del Señor a través de la exposición de la palabra, hoy convivir con la familia es otra forma natural de glorificar a Dios, gratificar a Dios a través de una comunión santa, íntegra, productiva, propositiva, donde en la convivencia se perdonan, se bendicen, se estimulan a la fe, al amor, al afecto fraternal, a la santidad, al crecimiento familiar. Si no lo entiende, hermano, tenemos que esperar que lo entienda. Dios lo va a hacer. Hermanos que van a creer que la mujer cristiana no puede participar en el ministerio y van a dar una serie de argumentaciones y de explicaciones para justificar su punto. ¿Qué tenemos que hacer? Ser pacientes y amarlos. O personas que piensan que cierto tipo de diversiones son pecaminosas, como ir al cine u otro tipo de cosas. Esas son cosas neutrales. Ir al cine no es ni bueno ni malo. Es neutral. Lo que es bueno o malo es tu selección de película, evidentemente, ¿no? Si vas a ver Chucky 24 en la calle del infierno 35, bueno, pues hermano, eso no va a glorificar a Dios. Es que es Halloween, pastor, y no hay más que exhiban en él. Pues entonces no vayas en Halloween al cine, abstente. Pero hay personas que piensan que irse a meter a una sala cinematográfica es pecaminoso. Nosotros hemos platicado con algunos hermanos, no de esta congregación, sino alguna en Timbuktu, que durante años no fueron al cine porque pensaban que era pecado ir al cine. Ahora, te topas con ese tipo de percepciones. ¿Qué tenemos que hacer? No menosprecies al hermano, no lo menosprecies, simplemente ámalo, acéptalo, ten paciencia, ora por el hermano. El hermano puede llegar al último día de su vida pensando que era pecado. ¿Y qué tendrías que haber hecho tú? Respetarlo y amarlo. En algún momento el hermano lo comenzará a entender su libertad en Cristo, cuando hablamos de cosas neutrales, cosas que no son buenas ni malas. Hermanos que no tienen internet en su casa porque piensan que el internet es del diablo. No, hermano, el internet es de quien lo paga. La tele es del diablo. Si tú la compras y tu nombre está en la factura, es tu tele, no es del diablo, tú la pagaste. Ahora, ¿qué haces con tu tele? ¿Qué haces con la internet? Esa es tu decisión moral. Y entonces aplica el primer principio: no uses la libertad como ocasión para la carne, utilízala para glorificar el nombre de Dios. Utiliza tu internet, tu televisión, tu ida al cine para que glorifiques el nombre de Dios. Si no glorifica el nombre de Dios, no lo hagas. Pero no menosprecies al débil en la carne. Recuerdo que hace algunos años en el estado de Veracruz
Me invitaron a una comida de pastores. Yo no era pastor, pero asistí a una comida de pastores. Y dieron carnitas. Y la verdad es que estaban buenísimas esas carnitas. No eran michoacanas, pero estaban muy buenas. Y entonces, entre un grupo de pastores que estaban sentados en una mesa, hermanos, estaban obligando a los pastores a comer soricua o moronga o sangre coagulada cocinada del cerdo a otro pastor que yo conocía personalmente y sabía que era una persona muy lineal en sus perspectivas morales, personales. Y estos hermanos pastores lo estaban presionando a comer soricua y se estaban burlando de él. Y lo estaban cuestionando en su libertad. Tú eres libre, deberías de comer soricua. Y lo obligaron a comerse un taco de soricua. Este pobre pastor terminó aceptando el taco de moronga, hermano, y se lo terminó comiendo, pero con pesar en su corazón. Riéndose, presionado por el menosprecio de esos hombres que se decían fuertes y los débiles eran ellos. Porque en honor a la verdad, la Biblia establece preceptos para los no judíos, los gentiles cristianos. Y en el primer concilio de Jerusalén se estableció un precepto: abstenerse de fornicación, abstenerse de animales ahogados, de sangre y de los ídolos. Y los 4 principios siguen vigentes. Y estos pastores pasaron por alto un precepto que sí tuvieron que haber respetado y que lo nulificaron y además obligaron a quien sí lo estaba guardando, sintiéndose fuertes y burlándose de la debilidad del hermano. Hermano, yo sentí una profunda tristeza. Yo no era pastor, pero dije, esto es un abuso, esto está mal. Y aparte todos los hermanos que allí estábamos y vimos esa escena triste y vergonzante. La Biblia dice, no. Tú no puedes usar tu libertad sino para ponerla en servicio de tus hermanos, negarte a ti mismo y servir por amor. Romanos 14:13 continúa diciendo, por consiguiente, ya no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Es decir, no hagas nada que pueda hacer que tu hermano tropiece. Y el verso 14 dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Verso 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Verso 21. Es mejor no comer carne, es decir, es mejor no usar tu libertad, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, que significa se ofenda o se debilite, hermano. No hacer nada que tropiece a tu hermano. Y la palabra tropezar significa detener el progreso. Es como cuando tú vas, ¿verdad?, caminando ligeramente, cual liviana gacela o pluma en el viento, ¿verdad? ¿Te ha pasado que vas caminando, ¿verdad?, y de repente te tropiezas y hasta allá vas a dar? Qué vergüenza da, ¿verdad? Creo que nos levantamos del piso más rápido de lo que caímos, ¿no? Porque si nos dolió o no nos dolió, no nos importa, pero la dignidad quedó totalmente herida, ¿no? Entonces, pero es terrible, hermano, cuando algo te hace tropezar y lo que está haciendo es detener tu progreso. Detener el progreso, eso significa tropezar. Tú puedes detener el progreso de un cristiano al hacer algo delante de él cuya conciencia no le permite entenderlo o no le permite hacerlo. Y hablamos no de pecado, evidentemente, hablamos de cosas neutrales. Si tu hermano se ha tropezado y se ha ofendido, lo que estás haciendo es debilitarlo más y apegarlo todavía más a los elementos legalistas. Fíjate lo que dice el verso 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces es una ayuda mutua, hermanos, motivada por el amor. Verso 17, Romanos 14, porque el reino de Dios, fíjate lo que es el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo tendríamos que vivir entre cristianos? De esta manera. ¿Cómo tendríamos que manifestar el reino de Dios establecido en la tierra a través del gobierno de Cristo en nuestros corazones redimidos? De esta forma, viviendo en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Así mi congregación se llame casa de oración y tu congregación tenga otro nombre y haya 30, 50, 100 congregaciones cristianas en la ciudad. Así tendríamos que vivir entre cristianos. No contendiendo por elementos que más bien manifiestan debilidad y no la libertad a la que fuimos llamados. Porque el reino de Dios no son las contiendas, hermanos. El reino de Dios no es la búsqueda de la validez del precepto más profundo doctrinal o teológico. No, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para ratificar en el capítulo 15, verso 1, fíjate, Romanos 15, 1, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, esta es la culminación de todo. No debemos de agradarnos a nosotros mismos. Verso 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. O sea, promoviendo la santidad, la integridad, la bondad, el crecimiento, estimulándonos al amor. Verso 3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. La libertad cristiana entonces, hermanos, no es libertad para herir, no es libertad para lastimar al hermano, no es libertad para hacer lo que yo quiera, diciendo soy libre y vivo como yo quiero. No, hermanos, es la libertad para servirnos amorosamente entre hermanos. No hacer nada de forma consciente que pueda ofender a mi hermano, porque entonces sería un ejercicio equivocado de mi libertad en Cristo. Ahora, regresamos a Gálatas 5 y vamos a cerrar la enseñanza el día de hoy. Entonces, si tú decides en primer lugar que tú puedes usar tu libertad como ocasión para la carne y vivir como quieras y utilizar tu sexualidad como quieras, ver y escuchar la información que tú quieras aun cuando esto sea sucio, meterte en fiestas mundanales, bailar, jajaja, la vida libre y loca, etcétera, hermanos, eso no es libertad. Si tú en segundo lugar decides utilizar tu libertad para hacer cosas que si bien no son malas, hacen tropezar a tu hermano en la fe, y las haces porque eres libre y tu libertad es más grande que tu piedad, tu libertad es más grande que tu servicio, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjate lo que dice el verso 15, Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tengan cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Esto es tremendo, hermanos. Porque si vamos a decidir ejercer nuestra libertad y pisar al resto de la gente, lo que va a pasar es que vamos a tener a la iglesia peleándose constantemente entre sí. Las palabras morder y devorar, hermanos, son primordialmente usadas para hablar de animales. Actuamos como animales, como bestias. Devorar significa tragar. Esta manera equivocada de ver y vivir la libertad cristiana entonces termina provocando que la iglesia sea consumida, que se muerdan y se devoren los unos a los otros, que se consuman unos a otros, que se aniquilen unos entre otros. ¿Sabes qué va a pasar con la unidad del cuerpo si todo el mundo hace esto? Si todo el mundo ejerce su propia libertad como desea hacerlo porque es libre en Cristo, simplemente va a terminar destruyendo la vida de otras personas, hermanos en la fe. Pero a ver, entonces, pastor, yo tendría que cambiar todo mi patrón de vida, todo mi estilo de vida, si tuviera que preocuparme por lo que los demás piensan. O sea, yo tendría que cambiar por completo mi estilo de vida si mi prioridad fuera preocuparme por lo que mi hermano piensa de mí. Sí, efectivamente. Y es completamente extraordinario hacer eso, porque es justamente lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Por amor, servirnos los unos
a los otros. Por encima de lo que yo deseo o pienso, está el pensamiento y el alma de mi hermano. Y vivir de esa manera es vivir como un doulos de mi hermano, sirviendo a mi hermano, sirviendo a su integridad, sirviendo a su santidad, sirviendo a su crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:16. Una vez más, dice así: andad como libres, pero no uses la libertad como pretexto para la maldad, sino empléala como siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios, entonces no hay otra forma de emplear tu libertad, sino para servir a los demás, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy leyendo Gálatas 5:14. Porque toda la ley en un solo precepto se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne. 2, la libertad cristiana no es libertad para amar a otros. Y 3, la libertad cristiana no es ignorar la ley, pero eso lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Ya hemos estudiado qué es la libertad. Hoy ya vimos para qué no es la libertad. Eso tendría que producir en nosotros, desde el interior, no en reacción a un precepto coercitivo externo, sino en respuesta a una persona interna, al Espíritu Santo. Esto tendría que producir en nosotros querer y hacer por su buena voluntad. Dios lo produce en nosotros. La libertad no es para la carne. La libertad es para bendecir a los demás. ¿Cómo estamos viviendo nuestra libertad? ¿Estás poniendo tu vida al servicio de otros? Para eso es la libertad. Y si tú no usas la libertad para eso, entonces usas la libertad para proveer para las lujurias de tu carne, dice la Biblia. No, vistámonos del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el cuidado amoroso que tienes de nuestras vidas, por el precepto íntegro, perfecto de tu palabra, libre de error, por tu palabra infalible, porque en ella se contiene la verdad absoluta. Porque en tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, es iluminado nuestro camino. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Porque los desvíos son corregidos. Porque los excesos, Señor, son retraídos. Y las limitaciones son suplidas. Señor, es tu libertad a la que somos llamados. Nos libertaste para que seamos libres así como tú eres libre, así como tú viviste en libertad en esta tierra, haciendo la obra que el Padre había encomendado a ti por el poder de tu Espíritu Santo, acabando la misión que te fue encomendada. En libertad de los pesados yugos de la ley, Señor, en la libertad que responde directamente a un Dios que se ama y por el que se vive y por el que se muere. Esa libertad, mi Dios, es la que nosotros hoy podemos vivir. Es la misma libertad que tú viviste y modelaste, la que hoy nosotros podemos ejercer. Una libertad no para pecar, sino para vencer sobre el pecado. Una libertad para bendecir y servir.
libertad plena, Señor, que nos distingue como tus hijos en medio de un mundo atado por los vicios, encadenado por la maldad, amante del pecado. Hoy somos como esos luminares, mi Señor Dios, como esa luz que se hace perfecta en el cenit, Señor, al mediodía, donde no hay sombras, donde no hay tinieblas, donde todo es sacado a la luz. Así ilumine nuestra luz, la luz de Cristo, la vida, la mente, la conciencia de todos los hombres, usando una libertad, la libertad de Dios, no para ocasión para la carne, sino para servirnos los unos a los otros en amor. Ayúdanos, mi Señor. Somos libres por ti. Somos libres para ti. Eres nuestro libertador, bendito Dios. Perdónanos por esas ataduras legalistas que aún tenemos. Pero vamos caminando porque tú nos has desvinculado de esas ataduras. Perdónanos, Señor, de esos vínculos al pecado que aún defendemos. Tú nos desataste de eso para poder vivir en libertad. Queremos bendecir tu nombre, exaltarlo y serte fieles, Señor. Ayúdanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén.